coge los hidrogeniones y hace que estos hidrogeniones no sean tan peligrosos. Esto se le llama un ácido fuerte y esto es un ácido débil. La diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil es que el ácido fuerte baja el pH en grados altísimos, o sea, de 7 a 6 de una vez. Eso es un ácido fuerte. Y el ácido daña membranas, ¿no? Mata células, o sea, causa necrosis, digamos. Entonces, un ácido fuerte no puede estar por ahí suelto porque va a causar una baja dramática del pH. Entonces, cuando se une con el bicarbonato, hacen ácido carbónico, que es un ácido débil. El ácido débil baja el pH, sigue siendo ácido, pero de a poquitos. Ya no es 7 a 6, sino de 7 a 6,9. De 6,9 a 6,8. Ya, mucho más. Entonces, esta flecha, por tanto, va para un lado como que va para el otro. ¿Ya? Y lo mismo pasa con este ácido, se puede convertir nuevamente en CO2 y agua. Entonces, ¿cuándo se convierte en CO2 y agua? Depende hacia donde inclinemos la balanza. O sea, cuando hay mucho CO2, pues se inclina hacia allá. Y cuando hay muchos protones, se inclina para acá. Y también depende de dónde estemos. Si estamos cerca a los pulmones, pues mejor producir CO2 para que se elimine la respiración. ¿Vale? Si estamos cerca de los riñones, mejor que se llegue aquí, porque los riñones eliminan eso. Dicho de otra manera, el sistema respiratorio y el sistema renal son dos mecanismos de regulación de pH. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, una función no respiratoria del pulmón es regular pH mediante la eliminación de CO2. Entre más CO2 se elimine, más ácidos estamos eliminando. Es decir, que si respiramos, o sea, hiperventilamos, nuestra sangre se va a alcalinizar. O lo contrario, si sufrimos una depresión respiratoria, o sea que respiramos poquito, como cuando un animal está anestesiado, respiramos poquito y no tan profundamente, se acumula el CO2 en la sangre y el pH tiende a bajar. Entonces, dependiendo de cómo estemos, o sea, la ansiedad, por ejemplo, en humanos, la ansiedad hace que hiperventilen. Y la hiperventilación causa alcalosis, es una patología. O lo contrario, una depresión del sistema respiratorio, hay personas que sufren depresión, por ejemplo, o personas que sufren un trauma craneoencefálico y quedan también en coma, por ejemplo, una depresión, o la anestesia también causa depresión, entonces tiende a acumularse CO2 y entonces hay una acidosis en ese caso. Ambos son patologías. Entonces fíjense cómo la función respiratoria es vital para el mantenimiento de pH. O sea que ya estamos hablando de una función respiratoria, bueno, función pulmonar no respiratoria, que es el balance del pH. Bueno, pero hay otras funciones. Voy a borrar aquí. Entonces, hay otras funciones no respiratorias del pulmón, como por ejemplo una función inmunológica. Por ejemplo, cuando aspiramos aire, o sea, inhalamos aire, el aire tiene bacterias, tiene virus, tiene hongos, tiene un montón de cosas. Y el sistema respiratorio tiene unos mecanismos para atrapar, inactivar y expulsar esos patógenos. ¿Vale? Entonces, en las vías respiratorias tenemos unas células ciliadas. Esos cilios se mueven en forma de oleaje, de tal manera que van expulsando las partículas. También hay células productoras de moco. Se llaman células caliciformes. Esas células, a lo largo de todo el tubo respiratorio, generan moco y con el movimiento de los cilios van expulsando las partículas que quedan atrapadas en ese moco. Entonces, eso es una función inmune. Y también el calibre de la tráquea es grande, pero en la medida en que vamos hacia los bronquios es más pequeño. Bronquiolos es más pequeño. Y hay unos bronquiolos todavía más chiquititos que son primarios, secundarios, terciarios. Hay unos calibres bastante chiquitos.
Al reducirse el calibre de las vías respiratorias, cualquier partícula tiende a quedar atrapada en las paredes que tienen moco y tienen cilios. De tal manera que todo esto hace que sea más fácil atraparlas, que no pasen hacia los alvéolos y que puedan ser expulsadas. Generalmente, por otro mecanismo de defensa que es la tos, ¿cierto? Lo que llamamos el reflejo tusígeno o tos, si es que estamos hablando de laringe hacia abajo. Si es de laringe hacia arriba, hablamos de otro reflejo que es el estornudo. El estornudo también es un reflejo que busca expulsar material que se acumula de laringe hacia arriba, o sea, en las fosas nasales y en la faringe, laringe. El estornudo ayuda a expulsar. Ese moco que les hablaba hace un momento es lo que llamamos flemas, ¿ya? Y es fácil detectarlo en un examen clínico. Se colocan con endoscopio por delante, por atrás, en la espalda también del animal, y ustedes sienten un burbujeo. El aire debería pasar limpio. ¿Ya? Sí suena, ¿no? Pero si es un burbujeo, hay flemas allí, o sea, moco. Y esa cantidad de moco se exalta cuando hay irritación. Cuando hay inflamación, irritación, o sea, lo que llamamos una laringitis, una bronquitis, una neumonía, causan entonces una irritación de las vías respiratorias, se produce mucho más moco de lo usual y entonces se puede auscultar ese moco. ¿Cómo suena un burbujeo? ¿Alguna vez ustedes han cogido un pitillo y en vez de chupar, soplan? Así suena, exactamente igual suena en el fonendoscopio. Es lo que llamamos burbujeos o estertores, también se llaman, estertores. Bueno, que son un signo de que hay unas flemas allí y por tanto un signo de irritación de las vías respiratorias. Entonces, eso es una función inmunológica. Finalmente, también, si hay partículas que logran llegar hasta los alvéolos, puede suceder. O sea, la mayoría, estoy hablando del 99% de las partículas quedan atrapadas en las vías respiratorias. Pero alguna que otra podría pasar y llegar hasta los alvéolos. En los alvéolos tenemos allí, en ese saco alveolar, que es el fondo del saco de las vías respiratorias, allí hay unas células que tienen la capacidad de fagocitosis y se llaman macrófagos alveolares. Esos macrófagos vienen de la sangre, pero por una capacidad que ellos tienen de atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y atraviesan también el epitelio alveolar, se localizan allí dentro del alveolo y cualquier partícula que logre llegar la atrapan y se la comen, la fagocitan. ¿Para qué? Para destruirla, por supuesto. Esos fagocitos también son fundamentales en la respiración. Bueno, en la respiración, en la función del pulmón. O sea, una función inmunológica. Bueno. Bien, voy a pasar a la segunda diapositiva. Estos son los temas que vamos a ver en respiración. Estamos en el primero, por estar en rojo. Anatomía y mecánica de la volúmenes pulmonares y el compliancia, cambios y presión de resistencia, pruebas de función pulmonar, transporte de oxígeno, transporte CO2, lo que conocemos como la relación ventilación-perfusión. Eso es bien importante en clínica, ya la veremos. Regulación de la respiración, es decir, cómo el sistema nervioso regula la respiración y qué pasa en el ejercicio y qué pasa en el hipoxia. Bueno, el tema de hoy solamente será esto que está en rojo nomás. Es cortita la clase. Bueno, ¿qué otras funciones cumple el pulmón? Entonces ya hemos dicho función inmunológica, la función de del pH. Tenemos una función importantísima que tiene que ver con la hidratación, o sea, con el balance hídrico. El aire que nosotros inhalamos generalmente viene húmedo. Bueno, en el trópico, como decimos nosotros, la humedad llega a ser 90-96%, ¿cierto? Pero si estuviéramos en un clima más seco, por ejemplo, el norte del anillo, ¿cierto? Que es como desértico, en un clima seco puede llegar al 70%.
Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros inhalamos aire seco, pero cuando lo exhalamos húmedo. Es decir, el aire que llega a los alvéolos se impregna de humedad y sale con humedad, o sea que estamos perdiendo líquidos con la respiración. Eso implica una pérdida de agua. La principal pérdida de agua, por supuesto, que está en la micción, ¿no? La orina. Pero también perdemos agua en la sudoración. Y la siguiente, digamos, en proporción pérdida de agua, se da con la respiración. Que cada vez que respiramos estamos perdiendo líquidos. ¿Ya? Y podríamos perder una buena cantidad de líquidos con solo respirar. Entonces, digamos que no es que el sistema respiratorio tenga como función regular la hidratación, no es la función, pero la respiración afecta la hidratación, o sea, porque perdemos líquidos. Ahora, hay animales que sí lo utilizan para regular, como los perros. Los perros tienen muy pocas glándulas sudoríparas en la piel, de tal manera que la forma en que evacúan ese exceso de líquidos, como no puede ser por el sudor, lo hacen con el jadeo. Y para eso es un perro jadeo. Para eliminar exceso de líquidos que de otra manera lo eliminaría con el sudor. Entonces ahí sí cumple una función de regulación de la hidratación. Bueno, cuando ustedes tengan pacientes en la asignatura de cirugía y también de clínicas, ustedes van a tener un equipo de anestesia, ¿vale? Y en la anestesia hay un tanque de oxígeno. Ustedes lo abren para que le oxígeno al paciente y abren un tanque que es el de el anestésico como tal, que se mezcla con el oxígeno y entra al paciente. Bueno, pero también tendrán que insertar una humedad. Es decir, hay que humedecer ese aire y lo le va a entrar al paciente. Porque si entra muy seco, aparte de que va a resecar las vías respiratorias, va a deshidratar al paciente. Entonces, generalmente hay un humidificador del gases que viene en la máquina de anestesia. Y el aire que le estamos dando al paciente puede tener anestésico, oxígeno, pero además tiene humedad. Tiene un porcentaje de humedad. Y uno puede regular esa humedad. Cuando se respira, pero a nivel celular, es decir, lo que yo les mostraba ahorita en la ecuación, ustedes vieron que decía CO2 y agua. Esa agua no es la que bebemos, esa agua es metabólica, es decir, por degradar glucosa a nivel mitocondrial generamos agua como residuo. Esa agua, que se llama agua metabólica, llega a ser hasta el 20% del total de agua que tenemos. O sea, el 80% de más es lo que ingerimos y ese 20% es lo que producimos. O sea que sí, es verdad que el organismo produce su propia agua, pero no más del 20%. Bueno, ¿qué otra función no respiratoria tiene el pulmón? Hay una función endocrina. Ya lo vimos en endocrinología. La mayoría de órganos funcionan como glándulas productoras de hormonas. Y los pulmones no son la excepción. O sea, los pulmones también producen hormonas. Y ya las había mencionado, si ustedes recuerdan en endocrinología. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál hormona? Algo de 3, me acuerdo que había una que producía testosterona, angiotensina. Sí, angiotensina. O la 1 o la 2. La 2. Entonces, resulta que hay dos tipos de células, ahorita las vamos a ver, dos tipos de células en los alvéolos pulmonares. Dos tipos de células. Los alvéolos son importantes porque es donde ocurre el intercambio gaseoso. Las vías respiratorias no intercambian. ¿Vale? Eso es importante, ahora vamos a verlo. Las vías respiratorias no intercambian gases, solamente los alvéolos. Y entonces en los alvéolos hay dos tipos de células. Se llaman neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Neumo significa aire. Citos significa células. Entonces las células de aire, bueno, es una forma de decirlo. O sea, son las células de los pulmones, del intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 1 son los encargados del intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son productores de una sustancia que se llama surfactante o surfactante. Ahora les explicaré de qué se trata. Pero de los neumocitos tipo 1
O sea, toda célula, y eso es importante que lo tengan presente, toda célula tiene una membrana. Y esa membrana tiene una serie de receptores. Toda célula en su membrana tiene receptores. Y esos receptores son proteínas. ¿Vale? Los neumocitos tipo 1 tienen unos receptores que se llaman ECA. Los neumocitos tipo 1 tienen unos receptores llamados ECA. Esos receptores, como es una proteína, funcionan como enzima. Y entonces pueden convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y le aumentan altísimo la capacidad de causar vasoconstricción periférica. Por eso se llama angiotensina. Angio es vaso sanguíneo, tensina, pues contracción. Entonces, angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Sí, son receptores de los neumocitos tipo 1 y funcionan como enzima, pues finalmente son proteínas. Y entonces toman la angiotensina 1, que ya es un vasoconstrictor, y lo potencializan y se produce la angiotensina 2, que es muchísimo más potente que la 1, y entonces esta angiotensina 2 causa vasoconstricción periférica. ¿No? Si ustedes recuerdan, en endocrinología, esa función lo que busca es mandar la sangre periférica hacia órganos centrales para elevar la presión arterial. Entonces es una función endocrinológica, que estamos produciendo una hormona que es la angiotensina 2. Ahora, esa angiotensina 2 tiene varias funciones. Una, vasoconstricción. Dos, estimular la producción de aldosterona en la corteza adrenal. Pero tiene otra función, que es irse al hipotálamo y estimular la producción de ADH. ¿Se acuerdan de la ADH? Es otra vasoconstrictora. Y estimular en el hipotálamo el mecanismo de la sed. La sed. O sea, la angiotensina 2 causa eso. Además, la función principal de la ADH, pero de la ADH no de la angiotensina, es irse al riñón y a nivel de túbulos renales estimular la reabsorción tubular de sodio y agua para también elevar la presión arterial. Es lo que llamamos el eje renina, angiotensina, aldosterona. Si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, pues repartir. Entonces, hay una función endocrinológica del pulmón. ¿Qué es esto? Estos receptores ECA son muy célebres hace poco porque era el punto por donde entraba el virus del coronavirus. ¿Lo recuerdan? Que decían, no, los receptores de los neumocitos, tal, eran los receptores ECA. O sea, el virus estaba diseñado para encajar en el receptor, como lo hace la angiotensina 1, encaja y eso le permitía al virus entrar al neumocito e infectar. Entonces, por eso fueron muy célebres esos receptores ECA. Bien, pero tienen una función entonces de endocrinológica. Bien, a ver, pasemos a la diapositiva siguiente. De las funciones principales, claro, la función principal del sistema respiratorio, pues obviamente es el intercambio gaseoso. O sea, tomar del aire el oxígeno y llevarlo a la sangre, y tomar el CO2 de la sangre y llevarlo afuera, usarlo. Son dos procesos diferentes. Uno es como si fuera nutricional, ¿no? El oxígeno, y otro es como si fuera de eliminación de desechos, como si fuera la orina, eliminar CO2. O sea, es una doble función, ¿no? No es una sola función, sino doble. Una, intercambiar oxígeno, y otra, intercambiar CO2. Y se dan simultáneamente, en el mismo alveolo, de hecho. Entonces, aquí está la regulación de la concentración de hidrogeniones, esa es la función del pH. Defensa, que es la función inmunológica. Lo que pasa es que los alvéolos son microscópicos.
Pero claro, en un pulmón, como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser un órgano bastante grande, y si vemos el pulmón de un caballo, pues es una cosa grandísima. Entonces, la cantidad de alvéolos es millones de alvéolos. Y cada alvéolo tiene un área de intercambio gaseoso. Entonces, el área es altísima. Estamos hablando, como decía ahí, y eso es un dato de humanos, 70 metros cuadrados en un pulmón, en los pulmones humanos. En un caballo, si no estoy mal, son como 500 metros cuadrados en un pulmón. Bueno, en los dos pulmones, en un caballo. Tengo el dato para ir a la presentación, lo traeré para la próxima clase. Entonces, como dice ahí, 10.000 litros al día es la capacidad de los alvéolos de albergar aire. Y el área de exposición para intercambio gaseoso, 70 metros cuadrados. Es enorme. 70 metros cuadrados. Bueno, es decir, es el área que tiene un apartamento tipo hoy en día, ¿no? Un apartamento no muy grande ni muy pequeño, es más o menos 70 metros cuadrados. Ese volumen es lo que nos cabe en los pulmones. Es el área que tenemos en los pulmones. Bueno, como dice acá, bueno, hay algo que no lo vamos a tocar hoy, aunque está ahí, por eso lo mencionaré, es que el intercambio gaseoso depende de presiones. ¿Okay? Y esas presiones, o sea, son gradientes de presión. Si un lado hay más concentración y más presión que en el otro, pues el oxígeno pasa de un lado al otro. Y lo mismo para el CO2. Si hay más CO2 de un lado que del otro, pues el CO2 pasa hacia afuera. Entonces, es por presiones, por gradientes de presión y gradientes de concentración. Es decir, es difusión simple. Y como es difusión simple, no gasta energía. O sea que respirar es muy barato energéticamente hablando. El aparato respiratorio gasta energía, por supuesto, pero es muy poquito. Es el 3% de la energía que utilizamos. De un total de lo que gastamos por minuto, el 3% lo gastamos en respiración. En cambio, en el funcionamiento cerebral, por ejemplo, es el 25%. Entonces, me di la diferencia. Los riñones también gastan altísimo, es como el 20% también. Entonces, de los órganos que menos gastan energía para funcionar, es el pulmón. Bueno, todo el aparato respiratorio. El pulmón no gasta nada, la verdad. Lo que gastan son los músculos respiratorios. ¿Vale? O sea, diafragma y músculos intercostales, esos son los que se comen el 3% de la energía. Pero es muy poquita de todas maneras. Entonces, de eso vamos a hablar mucho más profundamente en estas clases. Bueno, esto es un concepto biofísico que tiene que ver con el radio, pero no lo vamos a tomar ahorita. Es un concepto que está muy relacionado con la relación entre presión y resistencia. Obviamente, la presión, si hay gradientes de presión y gradientes de concentración, pues tenderá a pasar, y hay una resistencia. Entonces, no pretendo entrar en conceptos biofísicos, pero es importante mencionar que si hay una membrana aquí, cuando este es el alvéolo, y aquí es la sangre, para que el oxígeno pase de aquí para allá y el CO2 pase de aquí para acá, se necesitan varias cosas. Lo que favorece ese paso, decíamos, primero es un gradiente, voy a borrar aquí para poder escribir. Entonces, primero, gradiente de presión. Gradiente de presión, que en el caso de la respiración estaría relacionado con la concentración. Es decir, entre más concentrado, más presión. Bueno, lo otro, aparte del gradiente, se necesita que esta membrana tenga un área, entre mayor área de intercambio,
mayor difusión de esos gases. Entre mayor sea el área, difunde más. Es decir, que si un pulmón tiene esos 70 metros que decíamos acá, pues va a ser muy eficiente en intercambiar. Pero si un pulmón, un lóbulo pulmonar tiene neumonía, se puede reducir de 70 a 50, por ejemplo. Y eso ya supone una dificultad respiratoria. Entonces, lo que quiero decir es que entre más área, más facilidad de intercambio. Y entre menos área, menos intercambio. Entonces, cuando hay algunos alvéolos que están comprometidos porque hay flemas allí, por ejemplo, o porque hay inflamación, u otras cosas que veremos más adelante, pues no se va a dar un intercambio. Y si no se da el intercambio, pues ya no vamos a decir que digamos que está comprometido. Hay enfermedades en las que, por ejemplo, una neumonía, en las que todo un pulmón no funciona. Entonces, el paciente depende del otro pulmón. Entonces, estamos hablando en este caso de que el 50% de esta área no funciona. Entonces, eso ya compromete muchísimo el intercambio gaseoso. Y el problema del intercambio gaseoso es que se necesita ese oxígeno. Entonces, si no llega ese oxígeno a la sangre, hablamos de hipoxia. Hipoxia, hipo significa por debajo del normal, y oxia, pues de oxígeno. Debería llamarse hipoxemia, ¿no? Porque es en la sangre. Pero hipoxia se refiere a todos los organismos. O sea, de hipoxemia pasamos a hipoxia. Es decir, inicialmente es la sangre que tiene bajo oxígeno y después todos los tejidos tienen bajo oxígeno. Entonces, ese es el problema con producir el área. Y por supuesto, el grosor de la pared. Es decir, si la pared es delgadita, el intercambio es más fácil. Si la pared se engruesa, el intercambio es más difícil. ¿Vale? Entonces lo que buscamos es que sea una pared delgada. Y afortunadamente en los alvéolos tenemos lo siguiente. Voy a dibujar un alvéolo, sería algo así. ¿Vale? Esta es la vía respiratoria y este es el alvéolo. Aquí tenemos unas células que serían los neumocitos tipo 1. Es un epitelio, es una sola capa, por eso son tan delgaditos. Y un capilar, digamos, estaría aquí, alrededor. Es otra célula. Este capilar, estas son las células endoteliales. O sea que realmente es muy delgadito. Esto digamos que es un vaso sanguíneo. Entonces el oxígeno pasa de aquí a acá, atravesando solo dos células. El epitelio alveolar y el endotelio vascular. Claro, entre las dos hay un espacio, un intersticio, pero es muy delgado. Y hay una proteína que se llama membrana basal. También es muy delgadita. Entonces, como es muy delgadito todo, entonces el intercambio se da fácilmente. ¿Cómo? Las dos capas. Una es endotelio vascular y otra es epitelio alveolar. El grosor es una sola célula. Es muy delgadito. Claro, entre las dos hay un intersticio, pero es muy delgado. Y hay proteínas aquí, una membrana basal, pero también es muy delgada. De tal manera que entre más delgadito, más fácil el intercambio. ¿Cuándo deja de ser delgadito? Pues cuando se llena de líquidos, lo que se llama edema. En este caso se llamaría edema pulmonar, es una patología. Cuando hay inflamación, que se caracteriza entre otras por el mismo edema, pero ya inflamatorio, y ese edema viene con células inflamatorias allí, entonces la inflamación engruesa la pared también. Cuando hay enfisema, es decir, que se rompe un alvéolo y el aire pasa al intersticio, se engruesa el intersticio y afecta el intercambio, eso se llama enfisema. Y cuando hay otras masas allí, por ejemplo sangre, o sea, una hemorragia pulmonar, entonces el intersticio se llena de sangre y no hay intercambio porque es muy gruesa. O cuando hay otras masas, un tumor, por ejemplo. Un tumor ocupa un espacio ahí en el intersticio y se vuelve grueso.
entonces no hay intercambio. Entonces, eso es el grosor de la pared. Entre más delgadita, más fácil el intercambio. Ahora, cuando hablan de resistencia, la resistencia la podemos medir como resistencia aquí en el flujo de aire. Por física también sabemos que entre más área, o sea, más diámetro del tubo, más fácil pasa, digamos, el aire. Pero en la parte de intercambio gaseoso, aquí no habría intercambio gaseoso, el intercambio será aquí. O sea que la resistencia está dada por eso. Entonces, esa resistencia, en el caso del intercambio gaseoso, tiene que ver con algo que se llama coeficiente de solubilidad. Si ustedes se acuerdan de biofísica, lo vimos. Coeficiente de solubilidad significa que el aire, ¿cierto? Una molécula de oxígeno está en el aire y tiene que pasar a disolverse en un líquido que es la sangre. Entonces, depende la química propia del oxígeno, tiene cierta facilidad para disolverse. Es lo que se llama coeficiente del oxígeno para solubilizarse. Hay moléculas que disuelven fácil. El CO2 disuelve 20 veces más fácil que el oxígeno. El nitrógeno 20 veces menos que el oxígeno. O sea que por eso es que la sangre casi no tiene nitrógeno. A pesar de que la atmósfera tiene casi 80% de nitrógeno, nuestro organismo, nuestra sangre tiene solo 5%. Entonces, el coeficiente de solubilidad afecta ese paso de intercambio gaseoso. Bueno, entonces, ya visto esto, que es un recorderis de biofísica, no vamos a profundizar mucho en esa porque no es parte de lo que nos interesa en esta asignatura, pero sí me interesa que entiendan eso, o sea, que es fundamental que haya esa área, que haya ese gradiente, que haya esa presión y por supuesto que haya ese grosor de la membrana y también que haya un coeficiente de solubilidad. Bien, el coeficiente, bueno, el sistema respiratorio se divide, digamos, en dos partes, anatómicamente hablando. Por eso, como esto es un resumen de la parte anatómica, entonces, uno se llaman vías respiratorias y otro es la zona de intercambio, o lo que llamamos alvéolos, propiamente dicho. De las vías respiratorias es donde el aire se mueve de camino hacia afuera o de camino hacia los alvéolos. Ahí no hay intercambio gaseoso. Por tanto, se le llama espacio muerto. ¿Vale? En fisiología le llaman así. Espacio muerto. Es un espacio que no intercambia. Acumula aire, pero no intercambia. Entonces, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, todo esto son espacio muerto. Como es una parte anatómica, se le llama espacio muerto anatómico. Se le llama así. Entonces, ¿cuál es el espacio muerto anatómico? Las vías respiratorias. Hay aire, pero no hay intercambio. Una pregunta de examen podría ser. Creo que ya se ha hecho. Ahora, hay un espacio muerto fisiológico, que ese es otro. Y menos mal que tengo esta gráfica aquí, porque digamos que el espacio muerto anatómico es aquí, espacio muerto anatómico, y aquí en el alvéolo, donde sí se hace intercambio, ¿cierto? Existe un espacio muerto también, porque el oxígeno es el que se intercambia, es el que está justo en la pared, pero el que está en el medio, aquí en el centro, no se intercambia, así que este se llama espacio muerto fisiológico. Está en el alvéolo, pero no en contacto con la pared. Se llama espacio muerto fisiológico. Ahora, ese espacio muerto puede aumentar o puede disminuir. Ya veremos cómo. Ahí, yo les hablaba a ustedes de una relación que es B sobre Q. ¿No? Ventilación perfusión. Es un cociente. Pues su nombre lo dice, ¿no? Un cociente. ¿Qué significa? El cociente nos da 1. O sea, 1 sobre 1 es 1. ¿Vale?
Si se disminuye la ventilación, es que esto es una buena. Es intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso óptimo se da cuando hay una buena ventilación, o sea, una buena llegada de aire a los alvéolos y o sea, todas estas características están dadas. Ahí es 1, ¿cierto? Esa es la ventilación. Ventilación es llevar oxígeno del aire a los alvéolos. Eso es ventilación. Entonces, cuando todo funciona perfecto, es 1. Y el cociente, o sea, esa Q que está ahí, es perfusión, que es llevar sangre a ese sitio. ¿Por qué? Porque la sangre es la que va a recibir el oxígeno. Entonces, cuando todo está perfecto, también es 1. Entonces, 1 sobre 1 nos da 1. Por eso se dice que esto es igual a 1. El coeficiente ventilación-perfusión es 1 cuando está perfecto. ¿Vale? Y entonces, a partir de allí, tenemos, digamos que esto es como la parte central, es el 1. Entonces podemos mejorar la ventilación, o mejor dicho, podría desmejorarse la ventilación o desmejorarse la irrigación. Si se desmejora una o se desmejora la otra, afecta el intercambio. Imagínense un alvéolo que tiene muy buena ventilación, pero casi no le llega sangre. Entonces, ¿cómo será el intercambio gaseoso? Pues menor de lo normal, porque tiene muy poca sangre que va a recibir ese oxígeno. O lo contrario, tiene muy buena irrigación sanguínea ese alvéolo, o sea, tiene muchos capilares alrededor, pero en el alvéolo no está llegando suficiente cantidad de aire. Entonces tampoco va a haber un buen intercambio. Entonces ahí ya se compromete esa cociente y empieza a ser menor que 1. Perfusión es de irrigación. O sea, la sangre. ¿Cómo? Claro. Es que lástima que no tengo aquí el dibujo, tal vez sí, pero tal vez sí lo tengo. Un segundo.